Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ande Ercel presentó un documento que lo cambia todo. La audiencia judicial que Kerem Bürsin quería cerrar con rapidez fue repentinamente pospuesta tras la entrega inesperada de una evidencia por parte de su expareja. Y eso no fue todo. Las reacciones dentro y fuera del tribunal no se hicieron esperar. Kerem quedó completamente contra la pared. Todo ocurrió esta mañana, en una sala repleta de periodistas y fanáticos. Se esperaba que la audiencia final entre Hande Ercel y Kerem Bürsin fuera un trámite corto. Sin embargo, al inicio del juicio, la abogada de Hande se levantó con una carpeta sellada. Su señoría, solicitamos que este documento sea considerado antes de continuar con las declaraciones, dijo. El juez, visiblemente sorprendido, pidió una pausa para revisar el contenido. Dentro del expediente había mensajes de voz, correos electrónicos y registros que, según fuentes, demuestran que Kerem habría incumplido ciertos acuerdos personales firmados meses atrás. Esto no estaba previsto en el procedimiento, exclamó el abogado de Kerem, mientras él se llevaba las manos al rostro, evidentemente alterado. Hande, con un gesto sereno pero decidido, permaneció en silencio mientras la tensión aumentaba. Cuando salió de la sala durante el receso, los periodistas no dudaron en preguntarle, Hande, ¿qué contiene ese documento? Su respuesta fue breve pero impactante, la verdad. Nada más que la verdad. Tras casi una hora de espera, el juez regresó y anunció, debido a la naturaleza de esta nueva evidencia, la audiencia será reprogramada para una fecha posterior. Un murmullo recorrió la sala. Kerem evitaba las cámaras y se retiró rápidamente con su equipo legal. Sin embargo, según una fuente que presenció el momento, él dijo al salir, no puedo creer que haya llegado a esto. Las redes sociales estallaron con teorías, comentarios y mensajes de apoyo. Muchos seguidores de ambos actores se dividieron. Algunos aplauden la valentía de Hande, otros defienden la reacción emocional de Kerem. Lo que está claro es que esta historia aún no ha terminado. Un detalle que no pasó desapercibido fue una frase escrita en la parte superior del documento entregado, a veces, el silencio también es prueba. Frase que muchos interpretaron como una indirecta a las declaraciones pasadas de Kerem donde evitó hablar sobre ciertos episodios de su relación con Hande. En una entrevista pasada, Kerem había dicho, yo siempre quise protegerla, pero no todo depende de uno. Hoy esas palabras parecen sonar vacías frente a las nuevas revelaciones. Por su parte, Hande no ha querido dar más declaraciones públicas, pero una persona cercana a ella aseguró que no se trata de venganza, sino de justicia emocional. Al día siguiente, se filtraron extractos del documento a algunos medios internacionales, aumentando aún más la polémica. En uno de los mensajes de voz, Kerem aparentemente dice con tono cansado, no quiero discutir más, pero tú sabes que lo prometí y no pude cumplirlo. No es tan fácil como lo pintan. Aunque el contenido completo aún no ha sido divulgado, esta frase encendió un debate en redes, ¿qué fue exactamente lo que prometió y no cumplió? Los rumores apuntan a un acuerdo emocional que ambos habrían hecho en privado, en el que Kerem se comprometía a no involucrarse públicamente con una nueva pareja hasta después de la resolución del juicio. Sin embargo, hace unas semanas, fue fotografiado cenando con una actriz extranjera en Roma. La imagen no tardó en viralizarse y, aunque Kerem nunca confirmó ni desmintió nada, esta nueva evidencia presentada por Hande parece conectar directamente con aquel episodio. Una fuente cercana al entorno legal de Hande reveló, ella no tenía intención de hacer público esto, pero sintió que se estaba distorsionando su versión de los hechos. Presentar esta carpeta fue una forma de poner límites. En tanto, Kerem, según testigos, tuvo una reunión privada con su equipo el mismo día por la noche y se negó a dar entrevistas. Solo se le escuchó decir en voz baja al salir del lugar, nunca imaginé que acabaríamos en esto. Es doloroso. Lo más comentado, sin embargo, ha sido la carta escrita a mano que estaba incluida en el expediente, firmada por Hande.
En uno de los fragmentos revelados por una fuente anónima, se lee: a veces uno se calla por amor. Pero cuando ese silencio se vuelve una cárcel, hay que hablar. No para herirte, sino para liberarme. Estas palabras no solo impactaron a los fans, sino que también fueron interpretadas por varios medios como una clara señal de que Ande habría sufrido emocionalmente mucho más de lo que se había mostrado hasta ahora. En una transmisión en vivo posterior, un periodista especializado en farándula comentó: esto cambia completamente la percepción del caso. Ande pasó de ser vista como la parte que simplemente quería cerrar un capítulo, a alguien que viene cargando con una verdad difícil durante meses. Al mismo tiempo, una vieja entrevista de Ande resurgió en redes, donde ella decía: el amor verdadero no se demuestra en los aplausos, sino en los silencios compartidos. Hoy, esa frase toma un nuevo significado a la luz de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, los fans se organizan en campañas de apoyo. En X, antes Twitter, los hashtags #justicia para Ande y #Kerem explica comenzaron a ser tendencia global. Algunos usuarios publicaron videos con compilaciones de momentos entre ellos, tratando de encontrar pistas ocultas que anticiparan esta ruptura tan dramática. Otros, en cambio, pidieron respeto a la privacidad de ambos. Una reportera presente en el tribunal aseguró que Kerem, al escuchar la decisión del juez de posponer la audiencia, cerró los ojos por varios segundos y apretó la mandíbula con fuerza. No dijo una palabra, pero la tensión en su rostro lo decía todo. Durante ese mismo día, Ande fue vista saliendo de un café acompañada de su hermana. Vestía informal, pero no pasó desapercibida. Al ser abordada por la prensa, solo dijo: estoy en paz. Por primera vez en mucho tiempo. Esa frase, aunque breve, fue replicada por decenas de portales y tomada como un símbolo de su determinación. En el cierre del día, un canal de televisión mostró imágenes exclusivas de ambos entrando por separado a sus respectivos domicilios. No hubo reacciones, solo miradas bajas y pasos apresurados. Como si cada uno estuviera procesando el impacto de esta jornada decisiva. Lo que es seguro es que este juicio, que parecía ser solo un trámite, se ha transformado en uno de los procesos más seguidos y comentados en la historia reciente del espectáculo turco. Y mientras la nueva fecha del juicio aún no ha sido confirmada, muchos ya especulan sobre los próximos pasos. ¿Buscará Kerem una reconciliación pública? ¿Responderá con su propia evidencia? ¿O decidirán ambos dejar que el silencio hable por ellos una vez más? Como siempre, estaremos atentos a cada nuevo giro en esta historia que ha capturado el corazón y la atención de millones. No olviden suscribirse, darle like a este video y comentar: ¿de qué lado están ustedes? ¿Te am Ande o te am Kerem? ¿Y tú, qué opinas de esta vuelta inesperada en la historia de Ande y Kerem? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué crees que pasará en la próxima audiencia. Nos vemos en el siguiente video.